Buenas tardes, amigos de Yo Soy de Amatitlán. Bienvenidos a este programa especial con motivo de la celebración de nuestra Feria de la Cruz, el 3 de mayo. Bienvenidos, nos encontramos acá en el corazón del municipio, en el barrio San Antonio, ¿verdad? Uno de los barrios más pequeños, pero ricos en cultura, en historia, ¿verdad? Porque pues nos encontramos en el centro del municipio. Estamos en la casa de la licenciada Judith Samayoa, más conocida por todos como Seño Judith, y vamos pues a platicar un poco acerca de la historia, de la cultura, como es característico de nuestro canal y de nuestra página. Así es que buenas tardes, Señor Judith, bienvenida a este programa especial. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos ven a través de este programa. La verdad es de que me siento muy halagada de que estén aquí en mi casa, ya que en los últimos años de mi vida me he dedicado a transmitir las costumbres y tradiciones de Amatitlán, así como a rescatar muchas de ellas. Así que tú bien decías que esto llega a todos en este día 3 de mayo, que es el día principal de nuestra Feria de la Cruz. Quiero comentarles entonces que nuestra feria se llama, por acuerdo gubernativo, Feria de la Cruz, no de la Santa Cruz, de la Cruz, por acuerdo gubernativo, y nosotros le llamamos tradicional y bicentenaria, porque ha pasado de tradición en tradición y tenemos más o menos una cantidad de años, casi 389 años de que se celebra la feria. Naturalmente que nunca se celebró como Feria de la Cruz. No podemos dejar de mencionar en este caso que la Feria de la Cruz nace como producto de la romería al Niño Dios de Amatitlán, que es al que se celebra el 3 de mayo, que si bien es cierto, es el Día de la Cruz, pero nosotros lo celebramos porque un 3 de mayo se trasladó la imagen del Niño Dios de Amatitlán de la iglesia parroquial al lugar donde estamos ahorita, en la iglesia de los dominicos. Recordemos también que desde 1789 el niño ya se veneraba en Pampichín y ahí se veneró 154 años. Y entonces en 1789 lo trasladan al convento de los dominicos y entonces a raíz de 1789 que lo trasladan para acá, es que nosotros decimos que es bicentenaria, porque en 1989 cumplió 200 años. Pero de estar el niño aquí, pero todos sabemos que en Mesías Bajas, donde está es Pampichín, ahí es donde se veneraba la romería años inmemorables. Señor Judith, una pregunta, aprovechando pues que nuestro medio pues lo miran personas de diferentes edades y especialmente las nuevas generaciones que muchas veces no conocen los términos o algunas palabras las cuales utilizamos para referirnos a estas celebraciones. ¿Podría explicarles a nuestra audiencia qué significa la palabra romeristas o de dónde proviene? Bueno, los romeristas se les llama así, o sea, las peregrinaciones, cuando van en grupos de otros lugares a visitar un lugar sagrado, así como los de Amatitlán que van a Esquipulas, por ejemplo, que Esquipulas es un centro nacional de peregrinación a ver al Cristo Negro, también ahora se les llama peregrinos. Sin embargo, en la época que comienza la veneración al Niño Dios de Amatitlán, al patrón al cual es dedicada nuestra tradicional y bicentenaria Feria de la Cruz, venían de todo el altiplano la gente a celebrarlo. Entonces, romeristas, no porque trajeran romeros, sino que romeristas se le llama también a los peregrinos, ¿verdad? Y que tienen características especiales. Aquí los mayas del altiplano eran los que siempre
profundizaron la veneración al Niño Dios de Amatitlán, allá en Pampichín. Y cuando se vino de Pampichín aquí, a donde Amatitlán se encuentra ahora, entonces siguieron venerándolo el primer domingo de mayo, cayera 1 de mayo, 2, 3, 4, 5. Es hasta en 1882 que le dan el nombre de Feria de la Cruz, no porque antes solo decían los feriantes, los romeristas, pero no, nunca tuvo ese nombre, hasta 1882 que se llama Feria de la Cruz. O sea que podríamos decir de alguna manera que el origen de nuestra feria tradicional y bicentenaria es motivada o provocada por la visita de los romeristas. Sí, porque ellos venían a visitar al niño porque era muy milagroso. Acordémonos que todos los afluentes del lago y del río Michatoya eran aguas termales, entonces se popularizó entre todos ellos que las aguas eran milagrosas, ¿verdad? Y la verdad es de que muchos de mi generación y otros señores que muchos ya han muerto y tal vez una década atrás de mi generación, conocimos todos esos nacimientos de aguas termales a la orilla del río Michatoya y muchas veces ahí nos curamos los raspones que nos hacíamos andando en bicicleta o cuando jugábamos básquet y que nos raspábamos. Era increíble que uno iba y como que era agua oxigenada o algo, uno se echaba el agüita calientita porque salía hirviendo y habían recovecos en en la ribera del río Michatoya donde habían esos nacimientos de agua. Entonces uno con el agua que fluía, que corría, en aquella época, ¿verdad?, que todos añoramos, llevaba los guacalitos y uno iba terciando el agua porque si no lo quemaba uno, ¿verdad? Pero sí, el origen de nuestra feria tiene en honor a la veneración y a lo que iniciaron los romeristas o las peregrinaciones, porque venían de otros lados, de otros pueblos vecinos, de aquí de Amatitlán, Villacanales, Petapa, Los Pinula, esos venían a visitar al niño cuando ya se hizo famoso. Tan famoso se hizo que entonces llegó a oídas del arzobispo de ese entonces y dijo, no, a ese niño hay que llevarlo allá con los dominicos, ¿verdad? Y entonces en 1789 se lo traen, después de estar 154 años en Pampichín. Entonces se lo trajeron y ya vienen todas las leyendas y todas las anécdotas que sabemos respecto al niño. Y entonces ellos con el tiempo lo sacaban, la gente, los pescadores y todo el mundo venía a decirles que le sacaran al niño porque estaban tristes porque se los habían traído de allá. Y entonces lo ponían en veneración en la iglesia parroquial, porque ellos lo tenían adentro en el convento, en su ermita propia de ellos, ¿verdad? Señor Judith, perdón, y aprovechando, pues yo creo que el marco de este programa permite hacerlo. Nosotros pues hemos visto que existen aquí en Amatitlán 2 imágenes del Niño Dios, ¿verdad? Yo sé, pues, por supuesto, porque también he heredado el gusto por la historia. Pues hay un niño al que le llaman patrón y hay otro niño al que le llaman el Zarquito. Yo actualmente, pues, me he dado cuenta que es más popular el niño Zarquito, aunque no es el mero patrón, ¿verdad? Pero bueno, ¿podría contarnos usted al respecto? Bueno, así someramente les podría yo decir que en realidad la tradicional y bicentenaria Feria de la Cruz es en honor al patroncito, como yo le llamo, al Niño Dios de Amatitlán, puesto que todos sabemos que el patrón es San Juan Bautista. Titular. Entonces, este niño fue el que es ya casi cuatricentenario, podría decir casi, que fue traído de Pampichín. No se sabe la historia de cómo llegó la imagen ahí, puesto que era habitada por Pocomames. Sin embargo, pues algunos creen que anduvo por aquí el hermano Pedro y que era tan devoto de
del niño Dios, que pudo ser él el que trajo la imagen, pero nunca se ha sabido con exactitud. Los cronistas ya hablaban de la imagen milagrosa de un niño Dios de Betlem. Con el tiempo surgió la figura del niño Zarco. Tiene los ojos verdes porque fue una moda que hubo en la imaginería de la época. Surgen en Francia, me parece, el hacer las imágenes con los ojos claros. Y entonces la imagen pues es una imagen muy linda que contrasta con la del niño patrón, porque el niño patrón es un niño como de 2 años y su mirada es así serena, penetrante, tiene su pelito largo. En cambio, el niño Zarquito es un bebé divino, así lo decimos todos, y que es re lindo el Zarquito, pero él no es el patrón. Él, como decimos todos los amatitlanecos y que lo debemos saber, él es el que sustituye al patrón para ir a la procesión acuática o bien para hacer el novenario, que no es muy antiguo, el novenario al niño Zarco, porque la imagen del niño patrón es valiosísima, es una imagen de casi 400 años, el otro es más reciente, ¿verdad? Entonces, es un bebé hermoso, es un bebé lindo, que tal vez se le disimula porque siempre se les ha vestido a los dos como sacerdotes, es una situación de moda también de la época, y porque representan a Jesús, que es el sacerdote por excelencia, ¿verdad? Entonces, por el bonete que lleva en la cabecita, no se le nota, pero tiene su pelucita así como de un niño de 8 meses, de 6 meses, ¿verdad? Pero él es el que representa, como digo, al niño Dios de Amatitlán. El niño patrón nunca ha ido en procesión al lago. El Zarco, cuando ya existió y que era el niño demandante de la cofradía del niño patrón, y que los dominicos lo han de haber adquirido, no cabe duda, tal vez en España, ¿verdad? Y lo trajeron. Pero él era el demandante en el pueblo, él era el que salía a recoger la demanda para la cofradía del Niño Dios de Amatitlán, el patrón. Entonces, como es tan antigua la imagen, no se lleva al lago, porque Dios guarde, ¿verdad? Ya todos sabemos que va a la silla de piedra, que allá lo llevan el 3 de mayo y se quedan cuidándolo y todo para evitar. Pero los religiosos nunca quisieron que fuera el patrón. El patrón tenía su procesión terrestre aquí en el pueblo con todos los romeristas, con todos los peregrinos. Ok, gracias, señor Judith. Bueno, mientras ustedes escuchaban que la licenciada Samayoa nos hablaba de estos 2 niños, pues tuvieron ustedes la oportunidad de observar las imágenes de ellos mientras nosotros compartíamos acá pues la información con ella. También solo quisiera, digamos, finalizar esta parte del niño, porque también, bueno, no es desconocido para todos los amatitlanecos que tenemos amigos que no son pepiteros, que siempre nos dicen, ¡ay, qué alegre! Ahorita van a tener la feria del niño de Atocha, de Amatitlán. ¿Podría también aclararnos pues por qué la gente confunde al niño o con el niño de Atocha? Sí, claro, la equivocación, yo era muy niña, pero en las puertas de la iglesia y las champas que vendían los panitos y los alborotos y todo lo que, los juguetes, los pitos de barro y todos los juguetillos y todo lo que traen los feriantes, vendían unos cuadritos como de lata con una imagen del niño de Atocha. Y traían una pitía, porque no era cadena, de sedalina, y la gente las compraba. Yo nunca acepté que me compraran la imagen porque tal vez desde muy pequeña fui muy curiosa
Y yo le decía a mi abuelita, yo no quiero esa imagen, abuelita, este no es el niño de aquí, porque el niño de Atocha es un niño que se venera en la ciudad de Atocha, en España. Y es completamente diferente, tiene un capirote al estilo francés, un bastón, una canastilla, está sentado y es un niño como de 5 años. Y el que nosotros mirábamos en el altar, pues es el niño patrón, que es tan lindo, porque ahora que ya lo restauraron, pues su cara es preciosa, tiene su mirada y tiene las características del mundo y de la calavera, que ya en otros aspectos, pues que no estamos hablando de eso, es una riqueza del patrimonio religioso que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, a eso se debe. Entonces, en algún momento, ya cuando yo crecí y todo, yo era me allegaba mucho a Efraín Guzmán porque a mí ya me gustaba la historia. Y entonces platicábamos ya grande, incluso pues éramos compadres, ¿verdad? Y le decía yo que hiciéramos una campaña porque la gente todavía seguía diciendo niño de Atocha y que el niño no era de Atocha. Entonces ya hubo más mecanismos para sacar láminas con fotos del niño patrón y que fotos del niño patrón y todo. Y entonces ya los peregrinos ya venían y miraban cuál era la imagen del niño patrón, porque ellos venían a ver al niño patrón y se daban cuenta que no era el niño de Atocha. Entonces, desde hace unos 40 años, digo yo, más 50, rescatamos con Efraín el que no le dijeran niño de Atocha al niño, aún los medios de comunicación nacional, que la celebración del niño de Atocha, algunos historiadores allá, y nos tomábamos la atribución de llamar a las radiodifusoras o a las personas y decirles, miren, no es niño de Atocha, el niño es niño Dios de Amatitlán, ¿verdad? Ok, muchas gracias, señor Judith, por compartir toda esta información importantísima, ¿verdad? Nosotros en la página Yo Soy de Amatitlán y en nuestros perfiles digitales, pues también estamos tratando de hacer nuestra tarea de mantener y de rescatar o de comunicar de una nueva manera toda esta información, especialmente a las nuevas generaciones que tal vez no tienen acceso a una obra literaria que hable de Amatitlán, pues se les hace más fácil ver un programa o un reportaje como estos que nosotros llevamos. Pues hablábamos de que toda esta charla iniciaba porque Amatitlán es un pueblo, es una ciudad que tiene mucha riqueza, ¿verdad? Y hay una palabra que resuena mucho en nuestro medio, en nuestra cultura, que es el patrimonio. El patrimonio, para quienes no lo pueden conceptualizar, pues son todas las cosas que le pertenecen a una persona, a una empresa, en este caso estamos hablando a una comunidad, a un municipio, ¿verdad? Entonces Amatitlán cuenta con una riqueza, un patrimonio inmenso, ¿verdad? Y que pues quisiera que señor Judith también nos compartiera un poco de sus conocimientos en cuanto al patrimonio del pueblo de Amatitlán. Cómo no, pues bien, tú lo has dicho, siempre hemos dicho que Amatitlán es un cofre de tradiciones y costumbres, pero también es un inmenso patrimonio cultural, es una riqueza cultural la que tiene Amatitlán en todos sus aspectos. Y el patrimonio, pues si bien es lo que le pertenece a Amatitlán, el patrimonio en general se le reconoce como patrimonio material, inmaterial y ecológico. Sin embargo, también se puede decir que en algunos casos también se le llama al material, se le llama tangible, y al inmaterial se le llama intangible. Y el ecológico pues siempre ese es su rubro. Estos, en cuanto al patrimonio material de Amatitlán, se ha convertido en pilares fundamentales de la historia del municipio, históricamente, pues, ¿verdad? Y entonces, el patrimonio tangible o material es aquel que se puede percibir por medio del tacto. En esto entran los monumentos, balcones, puertas,
y otro tipo de situaciones que podemos palparlas con el tacto. Luego tenemos el intangible, que es lo que no se puede tocar, como en el caso de las leyendas, las anécdotas, la gastronomía, los dulces. La poesía y la música entran ahí. La poesía y la música entran también dentro de lo intangible. Y entre lo ecológico, pues desde luego entra la flora y la fauna, nuestro lago, los árboles, por ejemplo, el amate, ¿verdad? El amate, el pimiento, que el amate pues es un árbol ícono para nosotros, puesto que de ahí viene el nombre de Amatitlán, ¿verdad? De amate o amatle. Entonces, estos son los 3 rubros del patrimonio. Sin embargo, también dentro de todo esto encaja muy bien las imágenes. Todas las imágenes que tenemos en Amatitlán, pues decimos que son imágenes valiosísimas, que no tenemos, si son todas las imágenes de pasión, por ejemplo, no tenemos nada que envidiarle ni a la capital, con sus grandes iglesias y riqueza de vestuarios como la Antigua, porque aquí también tenemos un Nazareno de la Caída, tenemos un Sepultado, tenemos vírgenes de la Soledad, de Dolores, tenemos un Jesús resucitado precioso, un Señor de las Ánimas maravilloso, imponente, el Niño Dios de Amatitlán, por supuesto Nuestra Madre del Santo Rosario y San Juan Bautista, que fueron esculpidos en la Antigua por Damián de la Vega, que son 2 piezas maravillosas, ¿verdad? Y tenemos el Niño Dios de Amatitlán, que aunque no se sepa de dónde vino ni quién lo talló, pero es maravilloso. Entonces, en este caso, pues tenemos en el caso del patrimonio tangible, tenemos la suerte, tenemos la dicha, que hay algunos aspectos que han sido nombrados por el Ministerio de Cultura y Deportes en su época, digamos, en diferentes años, gracias a las gestiones de las municipalidades de turno, con excepción del Puente de la Gloria. Tenemos el Puente de la Gloria, al cual me voy a referir. También tenemos la iglesia parroquial San Juan Bautista, y tenemos el arco principal de la entrada a Amatitlán en la carretera vieja. Entonces, en cuanto al patrimonio en general de Amatitlán, como ya dije antes, tanto material, inmaterial y ecológico, tenemos mucho que hablar. Sin embargo, me voy a referir primero en una forma de sinopsis sintética al patrimonio material de Amatitlán. Contamos con una riqueza de monumentos en Amatitlán que ya fueron declaradas Patrimonio Material de la Nación por acuerdo del Ministerio de Cultura y Deportes. Y aquí nos entra la joya colonial, que es el Puente de la Gloria o del Molino, llamado del Molino desde la época hispánica. ¿Por qué? Porque más o menos por Belén, adelante de Belén, lo que actualmente es Belén, existía un molino o ingenio de azúcar, que era de un jefe de postas español llamado Crespo de Suárez, y él mandó a construir, gracias a las gestiones que hizo con los españoles y el gobierno español, mandaron a construir el puente, este gran puente que todavía notamos su magnificencia. Es una joya de la colonia que es perdurable, que tiene comparación solamente con el puente de los esclavos, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que por eso le pusieron Puente del Molino, y porque fue mandado a hacer por el ingenio azucarero que se llamaba El Molino. Pero sin embargo, todos lo conocemos más como La Gloria, Puente de la Gloria, porque no se sabe por qué se le puso así. Sin embargo,
contaban en algún tiempo los señores ya grandes que venirse desde el Salitre y de todas esas aldeas y caseríos que hay ahora, colonias, ahora actualmente, que quedaban en la ribera del lago, cuando llegaban al puente era la gloria, porque costaba llegar mucho, porque todo era de terracería, ¿verdad? Entonces, siempre, a pesar de los terremotos, ha mantenido su magnificencia, aún con las inundaciones y desgracias naturales que han habido. El puente se ha mantenido incólume. Y entonces, en la administración de don Maynor Orellana, en el año 2014, fue restaurado de nuevo y hasta la fecha, pues, se ve hermoso, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ese data del siglo XVII, es lo más antiguo que tenemos. Luego viene otro monumento que es también declarado monumento nacional, es nuestra iglesia parroquial San Juan. Todos sabemos que a raíz del siglo en el 22 se quedó pues en ruinas, podríamos decir, a pesar de que las paredes se agrietaron, que son antiquísimas también, pero también ha sido declarado una joya también del patrimonio material de los amatitlanecos por el Ministerio de Cultura y Deportes. Recientemente también fue declarado, tal vez sería lo más moderno de lo que tenemos en cuanto a construcciones, el arco principal que se encuentra en la carretera, en entrada y salida de la carretera antigua, que dicho sea de paso, pues esa carretera era de terracería en la época del presidente Jorge, que fue quien mandó a construir este arco, porque él tenía una predilección especial por Amatitlán, ¿verdad? Y en el arco se pueden ver unas como garitas con ventanitas, porque cuando venía el señor presidente de la República a Amatitlán, pues ahí se ponía la guardia presidencial para controlar que no hubiera algún atentado o algo, porque acordemos que él estuvo de 1931 a 1944. Entonces él vino a dirigir la obra con el arquitecto del ejército y toda la cosa. Y entonces él se venía por esa carretera en su motorcycle. Entonces él venía ahí con el ingeniero y venía a supervisar los materiales. Bueno, pidieron, dice, yo tuve oportunidad de hablar con algunos de los que vivieron todavía, que construyeron ahí ancianos, y preguntamos, bueno, pidieron tantos sacos de cemento, ¿en qué emplearon el cemento? ¿En qué emplearon esto? Y controlaba, y el ingeniero también, ¿verdad? Y la prueba es de que ha sido tan bien hecho que han habido terremotos después de 1931, que fue cuando lo hicieron, y ahí está, ¿verdad? Recientemente lo también y pidieron, era patrimonio, el arco de piedra tiene 80, a esta fecha tiene como 80 y pico de años, ¿verdad? 84 de años, pero es algo que identifica a Amatitlán, ¿verdad? Y es muy curioso porque en realidad yo pienso en particular que no solo al arco lo debieron haber declarado patrimonio cultural, porque el arco pertenece al complejo de lo que hizo Urico, que fue el parque progresista. Y el parque de la colonia progresista era para todos los que ya comenzaban a vivir cerca del lago. Y si nosotros vamos todavía al agua, encontramos todos esos caminamientos de laja, porque en Amatitlán había mucha piedra. Encontramos el templete de estilo como griego, donde todavía están las ninfas, ¿verdad? Y ahí existió un
redondel que era una gran fuente. Se quedó solamente en ese estanque el redondel porque los chorritos eran una fuente preciosa y era una especie como de distracción para los amatitanecos y todos iban ahí. Y los ranchos que habían a la orilla del lago también de piedra, las mesas de granja, todo era de granja. Y los arcos, el otro arco que es igual al que está en la entrada, es el que está en la entrada a lo que nosotros ahora conocemos como Parque Las Ninfas. ¿Por qué se le llamó ninfas? Porque en ese estanque donde estaba la fuente habían muchas ninfas. El lago de Amatitlán producía esas ninfas y las sacaban del lago y las cultivaban en ese estanque. Y esas ninfas es como la flor de loto que le llaman en otros lados, ¿verdad? Entonces yo pienso que a ese complejo completo lo debieron haber declarado patrimonio porque tiene los mismos años. Pero sin embargo, pues es un orgullo para los amatitlanecos, ¿verdad? Que tenemos esos, dentro del patrimonio material, 3 monumentos íconos del municipio que ya fueron declarados nacional, pero tenemos un cuarto monumento que es la antigua comandancia de armas, en la época cuando fue el departamento de Amatitlán. Y esto es lo que nosotros conocemos como cuartel, ¿verdad? Al cuartel, o sea, centro cultural, el cuartelón ahora. El cuartel también fue declarado ya patrimonio nacional, ¿verdad? Porque fue construido también en esa época, tiene más de 100 años de haber sido construido. Y sin embargo, los terremotos de 1917 y 18 lo destruyeron un poco, no se cayó completamente, contaban los abuelos, ¿verdad? Pero contrataron a un arquitecto italiano llamado Guido Albani. Lo contrataron porque él había construido el Palacio Nacional y otros monumentos y era especialista en monumentos antisísmicos. Entonces a él lo contrataron para que él trabajara, ¿verdad? Lo restaurara y consiguieron otros predios que estaban ahí para que se ampliara. De manera que tenemos estos 4 monumentos que ya fueron declarados patrimonio material nacional por el Ministerio de Cultura y Deportes. Nos queda todavía pendiente el puente de Anís, que también tiene más de 100 años, el puente de Donis, que su nombre correcto es Puente La Unión, porque servía en antaño para unir a Amatitlán a San Vicente. Y también fue creado por el presidente Manuel Estrada Cabrera, porque sí era de madera el puente y siempre cuando se crecía el río y todo se inundaba o llovía fuerte y se arruinaba el puente. Entonces decidieron con ingenieros del ejército hacer el puente de Anís y todavía se mantiene. Incluso con el Ministerio de Cultura y Deportes pues lo restauraron y todo, ya no con su gran amplitud porque lamentablemente ya se habían ocupado algunos de los arcos, ¿verdad? Sin embargo, eso también creo yo que consideramos que es el paso, porque era el paso para el ingenio más grande de azúcar que hubo a Amatitlán, el ingenio de Donis, mal llamado Anís. Por eso al puente pues se le quedó Anís, pero el puente se llama La Unión. Y luego tenemos también otro arco que es muy antiguo, tiene más de 100 años también, que era después del puente para entrar al ingenio de Donis, allá en el ingenio, ¿verdad? Que fue el ingenio más azucarero, más grande de Amatitlán, de los dominicos. Posteriormente todos lo conocimos como la entrada a la finca El Puente, porque don José Díaz Granda compró ese terreno
y ahí funcionó siembra de café, beneficio de café, y entonces ahí se llamó Finca El Puente, porque el arco se ven ya los vestigios y considero, y yo he estado sugiriendo que se debiera de solicitar, porque de veras que es una joya de la época de apogeo de la época del apogeo del azúcar en Amatitlán, por todos los ingenios que hubo. Y por último tenemos también el patrimonio inmaterial, o sea, intangible, y que también ya tenemos, por ejemplo, la procesión acuática del Niño Dios, que ya fue creada, ya fue considerada por el Ministerio de Cultura y Deportes Patrimonio Inmaterial de la Nación. Y tenemos también, pero esto ya no por medio del Ministerio de Cultura y Deportes, sino que por la Municipalidad de Amatitlán, la danza Celín Rogel de moros y cristianos de la aldea Las Trojes, también patrimonio intangible del municipio de Amatitlán. Y así como eso, tenemos algunos otros elementos, algunas otras situaciones que yo creo que con el tiempo y con la riqueza cultural que tenemos se va a lograr que las municipalidades de turno se preocupen y otras personas, porque uno pues ya va de regreso, pero siempre hay jóvenes que estudian la historia del municipio, que saben y que luchan también porque se rescaten y se haga valer y se dé a conocer a la nación y al mundo entero también de la riqueza cultural que tiene Amatitlán. Gracias, señor Judith, por ampliarnos estos datos tan interesantes relacionados con el patrimonio de Amatitlán, ¿verdad? Bueno, a nosotros en Amatitlán pues siempre nos dicen que somos bien fiesteros porque pasamos de celebración en celebración, ¿verdad? Ahora acabamos de finalizar las celebraciones de la Cuaresma y de la Semana Santa. Ya los amatitlanecos pues con los dedos de la mano a veces contamos los días para el inicio de las actividades de la feria, ¿verdad? Así que bueno, invitamos a todos ustedes a que participen, pero que participen de una manera informada, ¿verdad? Que puedan comunicar toda esta información, todo este conocimiento a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos, ¿verdad? Al menos a mí en lo particular pues me gusta mucho presumir, ¿verdad? De la riqueza cultural de mi municipio. Así que muchas gracias, señor Judith. No sé si quiere dirigirle unas palabras a nuestra audiencia para despedir este reportaje. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Espero que cualquier duda que haya quedado respecto a o que no se haya profundizado, pues a través de la página pueden preguntarle a Jorge Roberto para que él pueda ampliar. Y yo lo que les digo es que debemos conocer lo que tenemos, debemos saber, reconocer, darle la importancia a lo que tenemos, porque como bien dice un dicho, no se puede amar lo que no se conoce. Entonces hay que conocer todo lo que tenemos en todos los campos, en los diferentes estadios que tenemos de la riqueza cultural que tiene Amatitlán, para sentirnos orgullosos de ser amatitlanecos o presumir el mote, como decimos, de pepiteros por la pepitoria, que es uno de los dulces típicos más deliciosos de Amatitlán y que es oriundo de acá. Así que muchas gracias y espero haberlos complacido con esta sinopsis, porque de cada tema hay mucho que hablar, pero ahí traté de hacerlo lo más breve posible. Muchas gracias, señor Judith, y bueno, gracias a ustedes por ver este reportaje. Estén atentos, estamos subiendo mucho contenido en nuestra página de Facebook, en nuestro canal de YouTube, donde ustedes pues podrán ver y compartir estos documentales con todos, ¿verdad? Siéntanse orgullosos de ser pepiteros y de decir yo soy de Amatitlán. Así que muchas gracias y pues nos vemos pronto.